Claro. Y ya la Navidad empezó hace unas cuantas semanas. Hace unas cuantas semanas, y tú te acuerdas que oficialmente la gente le daba la bienvenida a la Navidad en la víspera de Acción de Gracias, ya se ponía el arbolito, ya no. Ya desde octubre, octubre estamos poniendo arbolito. Y las tradicionales y autóctonas Navidades en septiembre de Berrío. De Berrío, ¿se recuerda eso? Eso no falla. Navidades no falla. en septiembre. Sí. Eso ya como el preámbulo, tú sabes. Sí, para ver la Navidad. Bueno, ¿cuándo aprendiste a ser agradecido? ¿Cuándo aprendiste a ser agradecida? ¿O todavía, o sientes que todavía tal vez no has aprendido? Fíjate, More, yo tengo una historia. A ver, Te voy a contar una historia. Cuéntame. Que yo ante esta pregunta de producción, para desarrollar este tema con la gente, a mí me vino a la mente una escena con mi mamá. Okay. Mami, en una ocasión, pues nada, yo salí de casa a la casa del vecinito, para buscarlo, para jugar. Cuando llego a la casa del vecinito, Papo, no se me olvida, Papo, le habían acabado de regalar un juguete extraordinario que yo quería, pero que mis padres no me podían comprar. Ay, Dios. Y cuando yo llego me sorprendo y me da como rabia, me da como envidia. Ajá. Te estoy hablando, yo era un niño, o sea, una cosa así, envidia eso de nene, ¿no? Los celitos que celito de niño, porque él tenía el juguete que yo no podía tener. Y entonces, acto seguido yo viro para casa y le digo, mami, papo tiene el juguete que yo quería. Podría tener yo, no sé, 8 o 10 años, tú sabes, un niñito. Y entonces, yo no olvido esta escena, Mora. A ver. Mami me abraza bien fuerte y me mira a los ojos y me dice, dale gracias a Dios por los juguetes que tienes. Pero me lo dijo con un amor, amor de mamá, no un regaño. Dale gracias a Dios por los juguetes que tienes. Y ve donde Papo y dile, qué bonito está ese juguete. ¿Tú me dejas jugar contigo? ¡Wow! ¡Qué lindo! Y aquello me marcó, que no puedo olvidarlo. Estamos hablando de 40 años atrás, probablemente. ¡Qué tremenda enseñanza! Y yo fui. Ajá. Y le dije eso y me compartió el juguete. Entonces yo creo que eso y unas cuantas cosas más que tal vez no pueda recordar construyeron en mí, ¿verdad?, esa conciencia de agradecimiento, ¿verdad? Qué lindo. Y todavía lo recuerdas y presumo que lo pasaste a tus hijos también. Sin duda alguna. Uno lo pasa de generación en generación. La importancia, ¿verdad?, que tenemos como padres de depositar en los hijos algo bueno, o sea, buenas lecciones, y eso eso me marcó, una cosa muy sencilla, muy simple. Y verdadera, o sea, por lo general, y nos pasa de adulto, vamos, la gente se fija en lo que no tiene y se queja de lo que no tiene, pero entonces, ¿por qué no hacemos un listado mejor de las bendiciones, de las cosas que sí tenemos en nuestras manos, de las cosas que sí Dios nos ha otorgado? Pero entonces la balanza la inclinamos en aquello que nos falta, cuando, mira, uno puede vivir con lo que tiene. ¿Sabes qué? Estaba buscando, encontré esto, dice, la gratitud es riqueza para el alma y la queja es pobreza. O sea, cuando nos quejamos, nos hacemos pobres de alma, de espíritu, porque vivimos quejándonos. Cuando somos agradecidos, hacemos el alma rica. Y fíjate una cosa, ayer yo le decía a uno de los nenes de Mario que en la finca vio al caballito y me dice, ¿me puedo montar en él? Bueno, la cosa es que cuando se va a ir, tratando de usar el mismo principio, ¿verdad? Yo sé que tú eres igual y cantidad de gente que me escucha. Cuando se va a ir el muchacho me dice, un día quiero volver para montar el caballito. Y yo le dije, bueno, aquí tiene finca y tiene caballo. O sea, lo que quiero decir es que la enseñanza, por ejemplo, en este caso de mi mamá, pues realmente sí es poderosa. Tú no lo puedes tener, yo no te lo puedo regalar, pero si tu vecino lo tiene y tú se lo pides con cariño, te lo comparte, pues también es tuyo. Claro. O sea, una vez se piensa que no tenemos porque tal vez no es de nuestra única y exclusiva propiedad.
pero si alguien te lo comparte, pues también es tuyo. Claro, y Tú entonces sabes. ese principio que trae Fernán es hermoso porque cuando uno tiene un corazón agradecido, uno se alegra de lo que tiene otro, aunque tú no lo Exactamente, tengas. sí, claro que Aunque sí. tú no lo tengas, tú lo disfrutas como si fuera tuyo, te da alegría de que otro progrese, te da alegría de que a otro le vaya Exactamente, bien. sí. Y no necesariamente es un familiar, porque es bien fácil gozarnos con un familiar. No, con un compañero de trabajo o con alguien que tú sabes que no te desea bien, pero que tú te alegras porque le va bien. Claro que sí. Tú claro vives que sí. agradecido porque, mira, porque tú por lo menos tienes esa vida y tienes quizás las fuerzas todavía de alcanzar. Claro. Y aunque no las tengas, todavía estás vivo. Sí, sin duda alguna. Así es que pues son esas lecciones de vida, porque yo identifico en mi vida esa como una especial, unas cuantas más, pero en el tema del agradecimiento yo creo que eso tuvo ¿verdad? Un peso especial para enseñarme ser agradecido y bueno, tal vez te comparten eso. Y en efecto así fue. Y tú sabes que yo... Así que tuve el juguete. Lo tuviste porque te lo compartió, ¿verdad? Claro que sí. Y uno agradece de diferentes maneras. Sabes que yo soy agradecida por la educación de mi mamá. Mi mamá nos crió solita, 4 hijos, 3 varones y yo la única hembra. Y pues había escasez de alimentos en la casa, es una realidad. Y yo recuerdo una vez que quedaba un solo huevito y todos queríamos huevo. Wow. Entonces ella dice, o lo preparo y comparto un pedacito para cada uno, aunque sea un pedacito, o no hay para nadie. Porque tenemos que aprender que las cosas se comparten y ser agradecidos que por lo menos hay uno. A mí jamás se me olvida aquella experiencia. Yo era muy niña y lo compartimos y desde entonces a mí eso se me grabó tan profundo. Si no hay para todos, o sea, yo tengo que buscar la manera de que lo que haya dé para todos y resolver, aunque sea un pedacito. Sí. Entonces, eso es un corazón agradecido y no protestar porque lo que quedaba era uno, porque mami no compró, porque no había dinero para comprar. No. De este que tengo, voy a dar. Sí, fíjate, me hace recordar que mi papá siempre tiene la costumbre y a veces uno ve que los viejos hacen cosas y uno las toma pues como que muy normales. Pero realmente detrás de muchas de ellas hay una enseñanza. Papi siempre tiene la costumbre esta de, por ejemplo, si tú vas a casa de don Bruno y abres la nevera y hay un jugo y uno tiene como que no sé si te pasa, uno dice, ¿y esto? Ajá. ¿Y esto de quién es? Esto es de alguien. Y don Bruno siempre dice, tuyo. Ah, sí. Tuyo, si lo quieres o si lo necesitas. Sí. Y eso es un detalle tan lindo. Mucha gente es así. Sí. Y yo creo que es parte también de un corazón agradecido. Yes. O sea, tal vez es de él, pero el agradecimiento hace que lo pueda poner a tu disposición. Así mismo. ¿Verdad? Qué bonito. Y eso es un gesto bonito. Qué bonito. Tuyo si lo necesitas. Yo he escuchado Sí, eso. cógelo para ti. Nuestros antaños. Sí. tú sabes. Así Que mucho hay que aprender. hablamos con la gente acerca de... Seguro que sí. ¿Cómo aprendiste a ser agradecido? Yes. ¿Qué historia identificas en tu vida? Sí, señor. Como esa, 787-993-9700 está disponible y estamos en vivo por si acaso, porque hay un montón de gente de vacaciones, pero Sí. nosotros estamos aquí, bueno, nos gusta estar aquí para compartir contigo. Mucha así gente que- tomó este día libre, pero nosotros estamos aquí para ti, por ti, contigo, acompañándote. Así es que vamos a las líneas rápidamente. Eso es. 993-9700 en Ruta Buen Día. Sí, buen día. Adelante. Dale, radio. Ahora sí. Ay, ya sabe. Yo vivo agradecida porque estoy prestada aquí, porque Dios me salvó de un aneurisma que un 99.9 mueren Ujú. y Dios me volvió a regalar la vida. Wow. Así que, o sea, ese episodio te enseñó algo adicional acerca del agradecimiento. Exactamente. Vivo agradecida porque lo que tengo se lo debo a él. Qué bonito. Como ella dice, muy pocos sobreviven, ¿sabes? Claro, a sí. esta condición y ella sobrevivió y está agradecida. Y ojalá muchos puedan tener esa victoria que ella tuvo en cualquier área de su vida. Ujú. Adelante, en ruta, buen día. Dios le bendiga, Amén. gózate. Eso. Buen día. Eso. Buenos días. Ánimo, Eso. que todavía hay esperanza. Seguro que sí. Amén. Amén. Bueno, yo vivo agradecida porque como lloraba el Señor esta madrugada, yo le decía al Señor, Señor, gracias,
porque hace 21 años que voy a cumplir que te entregué mi corazón y mi vida y me sacaste del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Me sacaste de la droga, me sacaste del alcohol, me sacaste muchas cosas que me querían destruir, pero gracias porque llegaste a mi vida. Así que yo le aconsejo a aquellas vidas que no han conocido a Cristo, que le entreguen su corazón a Cristo, porque si tú lo has probado a todo, prueba a Cristo, que Él es el único que te da la salvación y te liberta. Que Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Un evangelista. Wow. Un evangelista ahí. Se levantó del mundo de las drogas, salió hacia adelante y ahí Tremenda. está diciendo agradecida por eso. Sí. Porque, ¿sabes? Muchos no han podido salir de ese Esa- mundo. Claro que sí. Muchos Y están muchos tan quedan ahí, tan- mueren. Sí, y mueren de esa manera, mueren en la calle. Y te felicitamos, mi amor, por haber hecho el esfuerzo y salir, porque hay que hacer el esfuerzo. Qué bonita historia. Adelante, buen día. Buenos días. A ver. Gracias a Dios Buenos por, días. por la vida. Ah. Doy gracias a Dios por mi familia y por la bendición que Dios me ha dado de ser madre. Qué lindo. Después de un largo tiempo de buscar un bebé, llegó el momento. Ah. Y le doy gracias a Dios porque le entregué mi corazón a Él y mi vida es otra. O sea que, ser madre luego de una espera, una larga espera, te enseñó algo especial acerca del agradecimiento, la espera. Así es. Sí. Wow. Y la espera desespera, pero tú no te desesperaste, seguiste creyendo. Yo tuve un embarazo, lo perdí, luego volví otra vez, lo perdí, y yo dije, perdí mi esperanza, y dije, Señor, si no es tu voluntad yo ser madre, pues lo acepto. Y no lo busqué, no me puse en tratamiento, nada. Era cuando él dijera y llegó mi hija. Qué bueno, muchas felicidades. Qué bueno. Pacientemente esperé a Jehová. Qué bueno, ¿verdad? Cuando la gente es agradecida, ¿verdad? De que, mira, no se dio ahora, pero quizás mañana, quizás el año que viene. Lo importante es que reconozca que en esa espera aprendió, como ella bien dice, y está agradecida por eso. No dejar de creer, seguir creyendo Seguir siempre. creyendo y agradece porque la fe está intacta, aunque a veces se mueva. Está ahí, búscala en lo profundo de tu corazón. Ahí está la fe, no permitas que esa ola del mar te la lleve y vuelva y te la traiga. Da gracias a Dios porque aún sigues de pie y crees en tu corazón que vas a salir adelante. Bueno, vamos a cerrar este segmento con una canción de José Luis Rodríguez el Puma. Ay, sí. Y debería ser pavo real. Pero no va a ser pavo real. No va a ser esa, es agradecido. Alguien que iba a morir